Sean bienvenidos a esta entrevista, queridos espectadores, oyentes. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, de la carrera de Medicina. Actualmente estamos cursando el cuarto ciclo. Estamos tratando un tema en la Cátedra de Realidad Socioeconómica con el ingeniero Mauricio Álvarez Gómez Coello. Nuestro tema a tratar son los factores socioeconómicos relacionados a la preeclampsia en el embarazo de adolescentes del cantón Cinci, provincia de La Suay, en el Ecuador, en el año 2021. Nuestros integrantes son Fiorella Caraguay, Juan José Reynoso, Yuleisi Barreto, Lisbeth Benalcázar y mi persona, Jordan Jaramillo. Y el día de hoy tenemos el placer de entrevistar sobre características de ese tema al doctor Miguel Teodoro Segarra Molina. A continuación, una breve biografía. Con respecto a la biografía del doctor, el doctor Miguel Teodoro Segarra Molina nació en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, el 15 de marzo de 1963. Obtuvo su título de Medicina General por la Universidad de Cuenca. Luego viajó al extranjero y se especializó en ginecología por la Universidad de Chile. En el 2015 obtuvo una diplomatura como expositor en el tema de endocrinología ginecológica y de la reproducción por la Universidad de Favaloro en Argentina. Además, participó en la Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana, más conocida como APROFE, la cual brinda servicios médicos de calidad a precios asequibles y acordes con todos los adelantos técnicos y científicos en varias especialidades médicas. También se debe mencionar que a lo largo de su carrera ha desempeñado un gran trabajo en la especialidad de ginecología obstétrica en diferentes instituciones médicas, tanto en áreas urbanas y rurales de la ciudad de Cuenca. Actualmente labora en la Corporación Médica Monte Sinaí en el área de ginecología con planificación familiar, que permite efectuar diagnósticos precisos y oportunos de enfermedades ginecológicas tanto benignas como malignas, localizadas en la vulva, vagina, cérvix, cuerpo uterino, endometrio, ovario y mama, contando con el uso de láser y laparoscopía ambulatoria, además seguimiento y controles permanentes de embarazos. Doctor, es un placer contar con su presencia este día para realizar la entrevista. Como primera pregunta tenemos cómo se diagnostica preeclampsia y cuáles son sus indicadores de clasificación. Bueno, jóvenes, para empezar diciendo que la preeclampsia es un trastorno hipertensivo que suele presentarse en el embarazo, que se diagnostica si se detecta que la presión arterial es alta en alguna de las vistas de control del embarazo. Y también se recomienda realizar una serie de exámenes para descartar que se trate de una alteración aislada causada por otro tipo de patología. Además, aquí se debe tener en cuenta ciertos indicadores de clasificación para determinar si este es leve o grave, con el objetivo de elegir el mejor tratamiento para el paciente. Aquí vamos a considerar que los casos de preeclampsia son leves, cuando la tensión arterial no supera los 160-110 y la proteinuria es inferior a 5 gramos. En una muestra de orina, que esta se va a tener que realizar dentro de las 24 horas. En cambio, la preeclampsia es grave, es aquella en la que la tensión va a superar los 160-110 antes de iniciar el tratamiento y la proteinuria es superior a 5 gramos en la orina de 24 horas. Esta puede tener síntomas asociados con dolores de cabeza fuertes o migraña, problemas en la vista, dolor en la parte superior derecha del abdomen y aumento súbito de peso. Bueno, aunque existen otros indicadores médicos que se deben considerar para su diagnóstico, que estos van a ser los análisis de sangre con un número de plaquetas que va a estar por debajo de los 100.000, un aumento de las transaminas o distintos indicadores hepáticos, porque en muchos casos la preeclampsia lleva asociadas alteraciones que pueden afectar el feto, especialmente una insuficiencia de la placenta que ocasionará un crecimiento intrauterino retardado. Bien, pues podemos mencionar que las mujeres que pues ya hayan padecido preeclampsia en embarazo anterior son un 35% más propensas a desarrollarla nuevamente.
y van a tener una probabilidad mucho mayor en cuanto más pronto se haya desarrollado este trastorno en el embarazo anterior, en estos casos muy graves. Ciertos médicos solemos recomendar que no se tenga otro embarazo. Doctor, la segunda pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de pacientes adolescentes en estado gestante que presenta preeclampsia? Bueno, aquí en el Ecuador, de acuerdo con la última encuesta nacional de salud y nutrición, pues se estima que aproximadamente el 39.7% de los adolescentes, tanto entre 15 y 19 años, ha iniciado una vida sexual activa, de las cuales un porcentaje del 27.5% de estas resultan embarazadas. E incluso 8 de cada 100 adolescentes en esta edad se quedan embarazadas de personas que van a ser mayores de 30 años, y el 40% de embarazos en esa edad, como hemos visto, fueron fruto de violencia sexual que ocurre principalmente en el ambiente familiar y educativo. Aunque la pandemia que la estamos viviendo ha causado que estas cifras vayan a un aumento significativo debido al confinamiento pues, que se ha tenido que realizar. Además de los embarazos registrados según el INEC, el 18.3% de estas adolescentes presentan preeclampsia, que constituyen la primera causa de mortalidad perinatal y son las responsables del 14% de las muertes infantiles en el Ecuador. En mis 35 años de experiencia laboral, he atendido diferentes casos de preeclampsia en adolescentes con mayor prevalencia en madres primerizas y pertenecientes a zonas rurales de los cantones de la provincia de aquí de la Azuay. También se debe mencionar que al mes atiendo aproximadamente a 3 pacientes con preeclampsia. Bueno, esta de las cuales 2 son adolescentes. Buenos días, doctor. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que la preeclampsia en adolescentes tiene mayor incidencia en las zonas urbanas o rurales? Bueno, las madres gestantes en las que van a ser las zonas rurales son aquellas que presentan un mayor riesgo a desarrollar preeclampsia, inclusive otros trastornos hipertensivos, puesto que en las zonas rurales existen mayores desafíos debido a la falta de acceso a una atención médica de calidad, por lo que en estas áreas son marginadas o presentan un acceso a los servicios de salud limitado. Bueno, no es un secreto que la mayoría de complicaciones ginecológicas corresponden a las zonas rurales, estado que están estrechamente relacionadas con la pobreza o la situación económica. Las zonas rurales se encuentran alrededor del 50% de mujeres gestantes a nivel mundial que van a presentar complicaciones para trasladarse hacia un hospital cercano para tener controles prenatales o asistencia ginecobstetra. He trabajado en la zona rural por muchos años y era muy común ver más casos de embarazos adolescentes, incluso entre niñas de 14 o 15 años, que estas acudían por problemas que la medicina alternativa no curaba, y en algunos casos llegaban a consecuencias fatales por la falta de información en estas zonas, ya que los adolescentes con una presión alta no controlada después de la semana 20 de gestación se encontraban con una mayor tasa de morbilidad. La siguiente pregunta, ¿qué factor socioeconómico es el más incidente en la preeclampsia en el embarazo adolescente en el cantón Zig-Zig? Bueno, la educación corresponde a un factor principal. En las zonas urbanas de la Azuay, este factor es el que más influye, porque se debe conocer de manera imprescindible el nivel de educación de la madre para tener mayores beneficios del control prenatal, como estar preparada para poder diferenciar diversos trastornos propios que pueden llegar a tener como un flujo genital hemático o blanco en las diferentes semanas de embarazo. Es por ello que la educación es un factor primordial por la falta de información.
En este cantón, las adolescentes que acudían a consulta apenas siquiera habían terminado la escuela y con dificultad estaban en el colegio. Un nivel de educación demasiado bajo no da mayor oportunidad de poder buscar información para el autocuidado de la gestación, basando creencias en problemas de la sola enfermedad. Además, que la migración de los padres se va a convertir en una de las características muy marcadas y recurrentes para las madres adolescentes, ya que en zonas rurales los padres o madres de familia migran comúnmente hacia los Estados Unidos, mejorando oportunidades de vida, dejando pues a sus hijos con los abuelitos o hermanos mayores, pues adquiriendo responsabilidades tempranas. Otro factor primordial es pues la pobreza por las desigualdades en las que la gente va a vivir, pues las pacientes que acudían a consulta no poseían los recursos necesarios para poder viajar a la ciudad de Cuenca a hacerse atender. La evidencia empírica indica que entre los factores asociados a la maternidad precoz se encuentran las características del hogar del adolescente, el ingreso económico de sus progenitores, sus niveles de educación y la condición de pobreza del hogar. Pero también existen factores contextuales relevantes, como el acceso a una educación sexual integral, a los distintos métodos de planificación familiar y, sobre todo, a la garantía del ejercicio de los derechos. Asimismo, en el embarazo y la maternidad adolescente influyen un conjunto de presentaciones culturales en torno al género, a la maternidad, al sexo, a la adolescencia, a la sexualidad y, pues bueno, las relaciones en pareja. Bueno, doctor, continuando con la entrevista, ¿no? Pero antes de eso, agradeciéndole por... Yo sé que nosotros sabemos que usted está muy ocupado y agradeciéndole por el tiempo que se toma, ¿no? Para ayudarnos en esta problemática del embarazo, de la preeclampsia en el embarazo adolescente. Entonces, continuando con la entrevista, la siguiente pregunta sería, ¿por qué la preeclampsia presenta un índice elevado en adolescentes en comparación a mujeres adultas? Bueno, primero que nada, joven, muchas gracias. De hecho, me alegra saber que existen jóvenes que están interesados en este tipo de inconvenientes y problemas. Bueno, y con respecto a su pregunta, bueno, asimismo como el mundo se ha actualizado también, las enfermedades lo han hecho. Ya estamos viendo con esto el COVID y, bueno, sus múltiples variantes. La preeclampsia, al igualmente, es un trastorno hipertensivo que va a presentar en las mujeres embarazadas. Y en la actualidad existen más madres jóvenes que las mismas madres adultas. La preeclampsia en las madres adolescentes es demasiado grave, por lo que en ocasiones el cuerpo naturalmente interrumpe el embarazo o puede llevar complicaciones que una madre adulta no tendría. El embarazo adolescente o embarazo precoz se produce cuando ni su cuerpo ni su mente aún se encuentran preparados para el acto del embarazo. Entre la adolescencia inicial o pubertad, comienzan de la edad fértil y al final de la adolescencia. Que bueno, pues la OMS establece en los 19 años. La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no planificados y no deseados. En estas edades el embarazo puede ser productivo de una violencia física, simbólica, psicológica, económica y la falta de conocimiento del mismo. El riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, tanto un parto y ya sea un posparto, se va a duplicar si las niñas quedan embarazadas antes de los 15 años de edad. Las niñas que quedan embarazadas en una edad temprana corren mayor riesgo de padecer mortalidad y morbilidad materna. El embarazo durante los primeros años, después de la pubertad, va a aumentar el riesgo de que exista o se dé un aborto espontáneo, una obstrucción de parto, hemorragia por parto, hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes. Esto durante toda la vida, como la fístula obstétrica. Tener hijos muy jóvenes también significa que las mujeres y las niñas son más vulnerables a otros resultados negativos para la salud materna, por los partos frecuentes, los embarazos no planeados y los abortos inseguros. Los bebés que nacen de madres adolescentes tienen más probabilidad de nacer muertos, prematuros o con bajo peso,
y recurre mayor riesgo de morir en la infancia, debido a la edad corta de la madre. Este riesgo pues, se va a agravar por la falta de acceso a la información y los servicios de salud y reproductiva que sean integrales. Doctor, otra pregunta es, ¿qué patologías son las más comunes en derivación con la preeclampsia que usted ha podido observar al transcurso de su carrera? Bueno, como he podido observar, pues la preeclampsia es la aparición de la hipertensión arterial o el empeoramiento de una hipertensión arterial preexistente, que es donde parte. Aquí pues se va a encontrar acompañada de un exceso de proteínas en la orina y que presentan después de 20 semanas de gestación. En las embarazadas adolescentes pueden ocasionar el desarrollo o una variedad de enfermedades que pueden afectar a la madre y al bebé y al feto. Entre las frecuentes están la hemorragia cerebral, desprendimiento prematuro de la placenta, partos prematuros, coagulación intravascular, insuficiencia renal o falla hepática, eclampsia, síndrome de HELLP. Y este último, que es el síndrome de HELLP, pues se presenta en 1 o 2 de cada 10 mujeres embarazadas con preeclampsia. Doctor, ¿por qué la estratificación social influye en los embarazos adolescentes? ¿Acaso esto se encuentra relacionado con la desigualdad económica? Bueno, esto se puede dar debido a que las personas con probabilidades económicas comúnmente planean a sus hijos. Y bueno, estas van a tener consigo la fabricación de un plan familiar de la vida, en la que se tome en cuenta todo lo necesario, como por ejemplo, los controles médicos para llevar un embarazo adecuado. Estos van a evitar la mayor cantidad de riesgos posibles que se pueda presentar durante y después del embarazo, tanto para la madre como para el bebé. Mientras que las personas con niveles económicos no favorables, estas van a presentar una mayor cantidad de embarazos que no han sido atendidos por un médico, que no han tenido el correcto cuidado necesario para evitar algún riesgo. Además, los hijos durante su crecimiento presentarán carencias de educación y salud debido a los recursos limitados que estas familias van a tener. Así que la desigualdad económica es un factor muy importante en relación a los embarazos adolescentes, puesto que en la mayoría de los casos, pues esto sucede en todas las generaciones familiares. Doctor, continuando con la entrevista, la pregunta es la siguiente. Según su experiencia, ¿cuál es el pronóstico para las pacientes adolescentes que han presentado preeclampsia? Aquí, pues, las mujeres nacidas de embarazos complicados por preeclampsia tienen ellas mismas un mayor riesgo de esta complicación. Como tal, existe un claro rol paterno pues, en la génesis de esta complicación, así como el fenómeno de la implantación. Por ello, es muy probable que la preeclampsia involucre una huella genómica paterna de ciertos genes, el IGF-2, el ALT235 del gen angiotensina, el factor B de Leiden y la metiltetrahidrofaloterudoxasa. Complicaciones fetales como el feto de la preeclampsia en el feto es el resultado de la disminución pues, de la perfusión del espacio coroidodecidual, que se inicia en semanas antes de las manifestaciones clínicas, lo que se manifiesta en la restricción del crecimiento. Pues en un posparto, los signos y síntomas de preeclampsia casi siempre desaparecen 6 semanas después del parto. Sin embargo, algunas veces la presión arterial alta empeora en los primeros días posteriores al parto. Existen ciertas complicaciones como las cuales vamos a encontrar problemas de sangrado, convulsiones, retraso del crecimiento del feto, una separación prematura de la placenta del útero antes de que éste nazca, una ruptura del hígado, un ACV, y en ciertas veces que no son muy frecuentes, la muerte.
tener antecedentes de preeclampsia hace que una mujer tenga un mayor riesgo de desarrollo de problemas en el futuro, como estos, que pueden ser enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades renales, presión arterial alta crónica. Y para finalizar el rol de las preguntas, concluimos con la siguiente. ¿Cuál es la tasa de morbilidad de preeclampsia? Como podemos ver en el Ecuador, la preeclampsia constituye las primeras causas de morbilidad perinatal. Si no me encuentro erróneo, pues se presentan en un 8.3% de las gestaciones. Y bueno, estas van a ser las responsables del 14% de las muertes infantiles. La preeclampsia trae consigo mismo la muerte tanto de la madre como para el feto. Bueno, en este riesgo es mayor en pacientes con preeclampsia, eclampsia, con una aparición en el segundo trimestre de gestación. Esto va a deberse al bajo peso del feto y su prematuridad. Esta va a traer consigo dificultades respiratorias, muerte anteparto o muerte neonatal postparto. Mientras que la madre, las causas de mortalidad son disfunción renal, hepática o la cesárea. Bueno, doctor, ya analizadas estas preguntas, analizado este tema, ¿nos puede ayudar con una conclusión a la cual usted llegaría con todo esto que ha respondido? Bueno, para hacer una síntesis exacta, vamos a definir que la preeclampsia va a ser un trastorno hipertensivo que se va a clasificar de acuerdo a los signos vitales del paciente, con un mayor número de casos en madres adolescentes primerizas que viven en zonas rurales debido a que éstas van a carecer de atención ginecológica de calidad. Bueno, ya que la mayoría de embarazadas, debido al factor socioeconómico, nivel de educación y migración familiar, no acude a los centros médicos de su localidad para los controles médicos necesarios y tampoco tiene la información necesaria para identificar los signos de alarma, esto durante el embarazo. Bueno, doctor, dándole un especial agradecimiento por estar aquí con nosotros, solemne orgullo que tenemos de tenerlo aquí. Y gracias por compartir este medio, ¿no? Nos hubiera gustado tenerlo en presencial, grabarlo, pero usted sabe, esta situación delicada de la pandemia nos obstaculiza muchas cosas. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su tiempo, doctor. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes, jóvenes, por la invitación, por tenerme aquí presente y permitirme impartirles algo de mi conocimiento hacia ustedes. Que tengan muy buen día. Finalizada la entrevista, vamos a hacer la presentación de un video por parte del Ministerio de Salud Pública acerca del embarazo en adolescentes y los factores de riesgo en el periodo gestacional. Hierros para los huesos de mi bebé, me dijeron. Frutas, cereales, yogur natural. Me mandaron a comer menestra y vegetales. Hicieron unos exámenes para ver si es que tengo alguna enfermedad y le pueda contagiar a mi bebé. Cuando me fui al centro de salud con el sangrado que tuve, a los 4 meses que me dijeron que no parece que el bebé está vivo, está muerto. Así me dijeron y me sentí bien mal. Pero todo salió bien, no tuve nada, estaba bien. Sí tenía infección, pero me dieron un tratamiento para eso. Ahí ya tuve de 37 semanas y 3 días. Me trataron bien, me enseñaron cómo para darle de alimentar a mi bebé, darle el seno. Me siento bien,
pues después de todo me siento bien al ver a mi hijo, verle que está aquí, me siento bien. Fue el motivo del caso de mi esposa. Al momento que ella llega a la clínica, le detecta a ella que tiene la presión alta, los latidos de los bebés no están bien. Entonces de emergencia le ingresa a quirófano para hacer la que es la cesárea. Sacan a 2 bebés, les comunica que los 2 bebés han salido muertos, les ha sacado muertos él. Se da cuenta que hay un tercero, ¿sí?, el cual ahora se mantiene con vida. Entonces, lo cual ahí ella permaneció en el quirófano. Él había manifestado que ella se encontraba bien, simplemente le estaban aplicando pintas de sangre y que teníamos que tener paciencia. Entonces el día 24 ya estuvimos allá, estuve acompañándola a ella, el estado ya estaba mal. El día 25, domingo, empeoró, el estómago se le puso como que estaba nuevamente embarazada. Tenían que intervenir de nuevo, hacer la otra operación, en la cual extraen parte de sus órganos, de su cuerpo, como fue el útero, ovario. Nos manifestaron que tenían que hacerle eso por el motivo de que ya se encontraba en mal estado. La mayoría de los órganos también se complicaron por esa fuerte infección que le dio a ella. El 11 de febrero en la mañana nos comunican que ya le quedaban poco tiempo de vida y que ella ya posiblemente de ahí ya no se podría ya hacer más nada. Y así mismo fue. Entonces ya el día 11, como a las 11 de la mañana, nos dieron la noticia de que mi esposa había fallecido. Pero como tan grande ha sido Dios, nos han mandado un tercero por lo menos para alegrarnos un poco, aparte de todo el dolor que estamos sintiendo. Es madre y son muchas cosas que hace una madre. Que lo primero que él necesita todo niño es su leche materna, ¿sí?, el calor de una madre. Pero ahí tenemos que luchar y sacar fuerzas para que él se sienta bien. Mi embarazo fue bueno. Y como no sentías nada, ¿no? Me hicieron una prueba de embarazo. Ya, pues ahí me salió, me mandaron a hacer unos exámenes, unas ecografías. En la ecografía me salió las semanas que tenía y todo. Nunca tuve un problema desde que estaba embarazada, ¿no? Ya, primero me hacía ver en su centro. Cada mes me hacían ir a hacerme un control, me mandaban exámenes, medicamentos. Ya los 2 últimos meses como me mandaron a la maternidad. Fueron 3 controles que tuve ahí en la maternidad. Son varios trimestres en el embarazo, ¿no? El primero, el segundo, el tercero. En cada trimestre va evolucionando, va creciendo la criatura y va cambiando el proceso, ¿no?, de cómo te tomas, qué medicamento te vas a tomar, cuál no. Cuando me mandaban a hacer los exámenes, yo siempre me los hacía hacer porque de miedo de que me salga algo malo del bebé o de mí. Y son dos vidas que se están jugando en peligro, porque se puede morir a una o a las 2 en el momento de dar a luz. Yo creo que hacerme los controles y hacerme atender y todo, me llevó a tener un buen embarazo y salir bien. No sentía ningún síntoma, así no, o sea, era todo normal. Fue desde que yo me enteré que estuve embarazada, como a los 4 meses que recién me enteré, ya desde ahí comenzaron mis controles allá en la Marianita. Ya desde ese momento ya de ahí comenzaron a verme en qué posición está la bebé, si está baja de peso y todo eso. Hasta que me hacían subir de peso hasta llegar hasta los 60 kilos, que ya era el normal.
Y ahí comenzaron a ver el peso de la bebé y la medida de la barriga y si todo concordaba con el tiempo de embarazo que uno tenía. Y ella me fue informando de cómo tenía que alimentarme, qué cuidados debía tener y las fechas de cada chequeo que yo tenía que tener ahí y ser puntual, pues no. Problemas en el embarazo no tuve solamente hasta el día miércoles que me fue a hacer el último eco. Y de ahí fue que me dijeron que la bebé estaba con taquicardia sostenida. Y fue por eso que me mandaron ya de una vez a hacer lo que es monitoreo y todo eso. Y me mandaron a ingresar de una vez a sala para hacerme la cesárea. Nunca falté a los controles, todos los controles fueron ahí exactos. Me ayudaron a ver inclusive el último problema que tuvo la bebé, porque si no me hubiera hecho los controles no hubiera sabido que la bebé andaba con taquicardia. Si no hubiera ido a los controles y si no hubiera tenido la sospecha, o sea, hubiera perdido mi vida o si no la vida de la bebé. Inclusive mi esposo me acompañaba a veces a estar en los chequeos para poder tener esta linda criaturita ahorita aquí en los brazos.